Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast escolar. Hoy quiero que me acompañen a reflexionar sobre un tema que, aunque a veces no lo pensamos mucho, define el futuro de millones de personas: la igualdad de oportunidades en educación. Pensemos un instante, ¿qué significa tener una oportunidad? Una oportunidad es una puerta que se abre, es la posibilidad de avanzar, de cumplir una meta. Ahora, imagina que estas puertas no se abren para todos por igual. Solo eso es lo que ocurre en la educación. Para explicarlo mejor, hagamos un pequeño ejercicio mental. Imagina, estás en una carrera. Todos los corredores están en la misma línea de salida, pero hay diferencias. Algunos tienen tenis deportivos de última generación, otros corren descalzos o hasta están dopados. Algunos tienen una pista plana y sin obstáculos. ¿Podríamos decir que todos tienen las mismas oportunidades de ganar? Obviamente no. Eso mismo pasa en educación. En teoría, todos debemos tener la misma posibilidad de estudiar, aprender y alcanzar nuestras metas. Pero, en la práctica, no todos arrancamos desde el mismo lugar. Algunos tienen acceso a escuelas con bibliotecas, igualmente con laboratorios y maestros capacitados. Otros apenas si cuentan con lo básico: un salón sin luz, libros insuficientes, maestros que, la verdad, no llegan a dar la talla. La educación debería ser ese espacio que nos iguala, que nos da herramientas para creer sin importar de dónde venimos. Sin embargo, la realidad es que convierte en un reflejo de las desigualdades que existen en la sociedad. Desigualdades económicas, sociales, culturales y hasta tecnológicas. Y aquí viene la gran pregunta: ¿qué tan justo es un sistema en el que unos tienen todo a su favor para triunfar y otros deben luchar el doble, incluso el triple, para alcanzar lo mismo? En este episodio vamos a intentar responderla. Hablaremos de qué significa realmente la igualdad de oportunidades, por qué es tan importante, cuál es la situación actual, tanto en México como en otras partes del mundo, qué consecuencias trae la desigualdad y, lo más importante, qué se puede hacer para mejorar. Así que quédate conmigo, porque este tema no solo nos invita a reflexionar, sino también a actuar por la educación. Al fin y al cabo, es el camino que define nuestro presente y nuestro futuro. ¿Qué significa igualdad de oportunidades? Cuando escuchamos la frase igualdad de oportunidades en educación puede sonar muy formal, incluso un poco abstracta, pero en realidad es algo muy sencillo de entender. Significa que todas las personas, sin importar dónde nacieron, cuánto dinero tienen sus familias, si son hombres o mujeres o si viven en una ciudad o en una comunidad rural, deberían tener las mismas posibilidades. Piénsalo de esta forma: igualdad de oportunidades no es que todos reciban exactamente lo mismo, sino que cada quien tenga lo que necesita para aprender en condiciones justas. Por ejemplo, si a todos los estudiantes de una escuela le das un mismo libro, parecería justo, pero ¿qué pasa si uno de ellos aún no sabe leer bien? Para él, darle el libro no es suficiente. Su igualdad de oportunidades estaría en recibir clases de alfabetización antes de enfrentarse al mismo contenido que los demás. Es decir, no se trata de uniformidad, sino de equidad, que cada persona tenga las herramientas necesarias para avanzar al mismo nivel que los demás. Ahora, ¿qué factores influyen en que esta igualdad no existe en la realidad? Factores económicos. No todas las familias pueden pagar transporte, uniformes, material escolar o dispositivos tecnológicos. Incluso hay jóvenes que deben abandonar sus estudios para ponerse a trabajar. Factores sociales y culturales. En algunas comunidades todavía se cree que los hombres necesitan más la educación que las mujeres, o que ciertos oficios no requieren estudiar. Estas ideas frenan mucho a los estudiantes. Factores geográficos. No es lo mismo estudiar en una ciudad con varias escuelas a tu alrededor que vivir en una comunidad donde la secundaria más cercana está 2 horas caminando. Factores tecnológicos. Hoy en día quien no tiene acceso a internet se queda muy atrás. La educación digital ya no es un lujo, es una necesidad. Si nos detenemos a pensar, todos conocemos ejemplos de estas desigualdades. Tal vez en tu propia escuela hay compañeros que no tienen el mismo acceso a internet o que batallan para conseguir los materiales básicos. Tal vez has visto cómo algunos padres pueden pagar clases extra mientras otros apenas logran cubrir lo esencial.
Todo esto nos muestra que la igualdad educativa es más un sueño que una realidad, pero también nos deja en claro algo muy importante. La verdadera igualdad no consiste en dar lo mismo a todos, sino en dar a cada quien lo que necesita para poder avanzar al mismo ritmo. Por eso, hablar de igualdad de oportunidades en la educación es hablar de justicia, es asegurarnos de que nadie se quede atrás solo por las circunstancias en las que nació. Ahora que ya entendimos qué significa igualdad de oportunidades en la educación, toca mirar la realidad. ¿Cómo estamos hoy en día? La respuesta es dura. La igualdad educativa todavía es una meta pendiente. En papel suena muy bien, pero en la práctica la brecha entre quienes tienen acceso a una educación de calidad y quienes no es muy grande. Empecemos por México. Según datos de la Secretaría de Educación Pública y del INEGI, alrededor de 3 de cada 10 jóvenes no terminan la preparatoria. La principal razón no es la falta de interés, sino la falta de recursos económicos. Muchos estudiantes simplemente no pueden seguir en la escuela porque deben trabajar para apoyar a sus familias. En comunidades rurales o indígenas, la situación es todavía más complicada. Hay escuelas que funcionan con un solo maestro para varios grados, sin suficientes libros, sin acceso a laboratorios y en algunos casos incluso sin electricidad. Imagina lo que significa estudiar sin luz o sin un lugar digno para sentarse o aprender. Ahora pensemos en la parte tecnológica. Durante la pandemia de COVID-19, esto quedó clarísimo. Mientras algunos estudiantes pudieron conectarse a clases en línea, otros no tenían computadora, celular ni internet en casa. Se calcula que en México más del 40% de los hogares con estudiantes no tenían acceso adecuado a internet ni a dispositivos digitales. Eso significó que miles de niños y jóvenes se quedaron atrás y algunos nunca regresaron a la escuela después. Pero este no es solo un problema en México, es un problema global. En África subsahariana, más de 30 millones de niños no asisten a la escuela. Algunos porque deben trabajar, otros porque en sus comunidades ni siquiera existe una escuela cercana. En regiones en conflicto, como Medio Oriente, millones de estudiantes han visto sus escuelas destruidas por la guerra. En esos lugares, la educación se convierte en un lujo inalcanzable. Incluso en países desarrollados existe desigualdad. Aunque casi todos los niños van a la escuela, la calidad de la educación cambia muchísimo entre zonas ricas y zonas pobres. Todo esto nos deja una idea clara. La educación refleja las desigualdades de la sociedad. Si hay pobreza, exclusión o violencia, esos problemas también afectan directamente a las escuelas y a los estudiantes. Y aquí vale la pena detenernos un momento y preguntarnos, ¿qué significa para un niño no poder ir a la escuela? ¿Qué sueños se quedan sin cumplirse por la falta de oportunidades educativas? ¿Cuántos talentos se pierden cada año por la simple razón de que nacieron en el lugar equivocado o en una familia con menos recursos? La situación actual nos dice que todavía falta mucho por hacer, aunque se han logrado avances como programas de becas, campañas para reducir el abandono escolar y esfuerzos por digitalizar la enseñanza. La desigualdad sigue estando presente en cada rincón del sistema educativo. En resumen, la igualdad educativa aún no existe de manera real, ni en México ni en el mundo. Y reconocer este hecho es el primer paso para poder cambiarlo. Hasta aquí hemos visto qué significa la igualdad de oportunidades y cuál es la situación actual en México y en el mundo. Pero ahora toca hacernos una pregunta clave. ¿Qué pasa si esa igualdad no existe? Las consecuencias de la desigualdad educativa son profundas y no solo afectan a quienes no pueden estudiar, sino a toda la sociedad. La primera consecuencia personal es para un estudiante. El no tener acceso a una educación de calidad significa tener menos oportunidades de desarrollarse. La escuela no solo enseña matemáticas o historia, también abre puertas, forma habilidades sociales, desarrolla talentos y da confianza para enfrentar la vida. Cuando alguien no termina la primaria, la secundaria o la preparatoria, automáticamente se reducen sus posibilidades de conseguir un buen empleo. La mayoría de los trabajos mejores pagados requieren estudios avanzados. Sin educación, el futuro suele limitarse a empleos mal remunerados, con jornadas largas y pocas oportunidades de crecimiento. Además, la desigualdad educativa genera frustraciones y sentimientos de injusticia. Imagina esforzarte, querer estudiar y aprender, pero no tener los medios para hacerlo. Muchas personas cargan con ese peso toda la vida. La segunda consecuencia son las familiares. La falta de educación no se queda solo en una persona, se transmite de generación en generación. Un padre o madre con poca escolaridad suele tener menos ingresos y eso limita las oportunidades educativas de sus hijos.
y se crea un círculo vicioso de pobreza, desigualdad que puede durar décadas. En cambio, cuando alguien logra estudiar y acceder a una buena educación, no solo cambia su vida, 3. cambia también de su familia. Esa persona puede conseguir un mejor trabajo, apoyar económicamente en casa y abrir el camino para que sus hijos y hermanos también estudien. La tercera consecuencia es social. Aquí es donde se hace evidente que la desigualdad educativa no es solo un problema individual, cuando gran parte de la población no recibe una buena educación. Aumenta la pobreza, crece la desigualdad entre ricos y pobres, se reduce la productividad del país y se limita el avance científico, tecnológico y cultural. Además, la falta de educación está relacionada con problemas como la violencia, la delincuencia y la discriminación. Un país donde muchos jóvenes no pueden estudiar es un país con menos oportunidades y con más riesgos sociales. Si ampliamos la mirada del mundo, la desigualdad educativa impide que como humanidad avancemos más rápido hacia la solución de los grandes retos: el cambio climático, la innovación tecnológica, la justicia social. ¿Por qué? Porque millones de mentes brillantes nunca llegan a desarrollarse por falta de oportunidades. En pocas palabras, cuando no hay una igualdad de oportunidades educativas, todos perdemos. Pierde la persona que no estudia, pierde su familia, pierde su comunidad y pierde el país entero. 3. Por eso, la educación no debe verse como un gasto, sino como una inversión. Invertir en igualdad de oportunidades educativas es sembrar futuro, esperanza y desarrollo. Posibles soluciones y qué podemos hacer. Después de todo lo que hemos visto, surge la gran pregunta: ¿cómo logramos que exista igualdad de oportunidades en la educación? La buena noticia es que sí hay muchas soluciones. Algunas dependen de los gobiernos, otras de la sociedad en general y muchas también de cada uno de nosotros como individuos. Como primero, podrían estar las acciones desde el gobierno. El Estado tiene un papel clave para esto, porque la educación es un derecho. Algunas medidas necesarias podrían ser invertir en la infraestructura escolar, sobre todo en zonas rurales e indígenas, para que todas las escuelas tengan salones dignos, materiales y maestros suficientes. Algunos programas de becas y apoyos económicos podrían permitir a los estudiantes de familias de bajos recursos continuar sus estudios sin tener que abandonar por motivos de dinero. Capacitaciones y apoyo a los docentes, porque no basta con tener escuelas, los maestros necesitan herramientas, recursos digitales y acompañamiento constante. También podría ayudar el acceso a internet y la tecnología en todo el país, porque hoy en día aprender sin conexión es casi imposible. Otra cosa son las acciones desde la sociedad. Las empresas o las organizaciones civiles y comunidades también pueden hacer mucho. Se podrían crear programas de apadrinamiento escolar donde se apoye con materiales o recursos a estudiantes de bajos ingresos. Impulsar proyectos de bibliotecas comunitarias, talleres gratuitos o clases de refuerzo. Promover la idea de que la educación no es un privilegio, sino un derecho. Esto implica combatir prejuicios culturales, como pensar que las niñas no necesitan estudiar tanto como los niños. En cuanto a las acciones individuales, aquí es donde todos entramos. Aunque no tengamos poder político ni millones de pesos, podemos aportar valorando nuestra propia educación. A veces no lo notamos, pero ir a la escuela es un privilegio que millones de niños en el mundo no tienen. Ayudar a compañeros que lo necesiten, compartir apuntes, explicar un tema, motivar a alguien que está por abandonar la escuela, también es luchar por la igualdad. Participar en proyectos escolares o comunitarios que busquen mejorar el acceso a la educación, cada granito de arena cuenta. También es necesario tener un cambio de mentalidad. Más allá de las políticas o los recursos, se necesita un cambio cultural. Debemos pasar de ver la educación como un beneficio personal a verla como un bien común. Si todos entendemos que mejorar la educación mejora un país entero, será más fácil unir esfuerzos para lograrlo. De manera resumida, la igualdad de oportunidades en la educación no se consigue de la noche a la mañana, pero sí es posible si cada sector hace su parte. Gobierno, sociedad y personas comunes, todos tenemos un papel que jugar. Y lo más importante, nunca olvidar que cada niño y cada joven que logre estudiar es una oportunidad de futuro que se gana el mundo entero. Hemos llegado al final de este episodio y creo que es momento de reflexionar sobre todo lo que hemos compartido.
La igualdad de oportunidades en la educación no es un tema lejano ni algo que solo concierne a los políticos o a los grandes organismos internacionales. Por así decirlo, es un asunto que nos conviene y nos toca a todos, porque cada día que pasa sin que exista esa igualdad, miles de niños y jóvenes ven limitado su futuro, y con ello ven limitado el futuro de sus familias, de sus comunidades y en general de nuestro país. La educación no es un premio en algo que se le otorga a pocos, es un derecho humano básico. Cuando ese derecho se respeta, se transforma la vida de las personas. En pocas palabras, se abren puertas, se rompen cadenas de pobreza, se construyen sociedades más justas y pacíficas. Recordemos la metáfora de la carrera que planteamos a un inicio. Si todos corren desde la misma línea de salida, con el mismo terreno y las mismas condiciones, entonces el resultado depende de su esfuerzo, del talento y de la constancia. En pocas palabras, eso es lo que debería pasar en la educación, que cada quien llegue tan lejos como sus capacidades se lo permitan y que no se queden atrás solo porque les tocó empezar, por así decirlo, con un obstáculo más grande que el de los demás. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Espero que al terminar este episodio no solo te lleves información, sino también convicción. Luchar por la igualdad de oportunidades en la educación es luchar por un mundo mejor para todos. Nos vemos en el próximo episodio.